configurar. Ya, está grabando, ya parece, sí. Ya, jóvenes, entonces, hoy día es nuestra penúltima clase de este ramo que ha sido el ramo Comprensión Histórica del Presente, año 2020, ¿ya? Por esas cosas de el destino karma, este curso no se va a hacer el próximo año, ¿ya? El día de mañana hay una exposición de los cursos electivos del próximo año y al menos en el ámbito de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, este ramo no se va a hacer, ¿ya? Se va a ofrecer el ramo Economía y Sociedad. Por lo tanto, tener la conciencia, digamos, de que ustedes han tenido este curso, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Y bueno, eso, el próximo año no va a estar. Entonces yo les quiero decir algo, quiero compartir una idea y quisiera escuchar sus... Yael, bienvenida Yael. Yael, ahí está Yael. ¿Quién más está? Ya, entonces quiero compartirles una idea en realidad que yo tengo hace, no se me ocurrió recién, sino que la tengo apenas revisé, digamos, los planes y programas cuando se empezó a acercar este módulo 4 y 5, que es esta investigación, ¿cierto?, de la historia reciente y de la historia regional y local de Quillota. Bueno, desde aquel momento, digamos, tengo esta idea y se las quiero compartir ahora para escuchar su retroalimentación, comentario acerca de esto que les quiero comentar. Y eh, y a ver si me apoyan, ¿ya? Porque igual va a depender de ustedes que se materialice o no. La idea, ¿quién entró recién? Arandazú Bolot. Los dejo presente al tiro. Ya. La idea que tengo en mente, ¿ya? Es que, bueno, estamos en una época, ¿cierto? Estamos en una época en la cual se dice que es la era de la información, ¿cierto? Y también se dice que eh, quien maneja los datos, digamos, eh, quien maneja la información, quien maneja los datos, en suma, tiene poder, ¿ya? Quien tiene la información, si sabe utilizarla, tiene, tiene un poder. Entonces yo les quiero comentar, compartir mis reflexiones respecto de este último trabajo que ustedes, tal vez sin ser 100% conscientes, pero tal vez sí, tal vez están muy conscientes de esto, el hecho de que ustedes estén realizando una investigación eh, histórica de la historia reciente de Quillota no es algo, no es cualquier cosa, no es algo, no es sumar 2 más 2 sin desmerecer la matemática, ¿cierto? Ustedes están levantando información que ciertamente pudiera ser muy útil en el futuro para otras personas, ¿ya? En varias de las sesiones de este ramo, ¿cierto?, que ha tenido un enfoque más investigativo que los otros que yo he hecho, he estado haciendo, yo le he compartido que en el ámbito de la cultura, ¿ya? En el ámbito de la cultura, cuando se levanta información, eh, esta información tiene dos opciones, que quede en la nada, ¿cierto? O que se materialice para que sea de provecho para otras personas. Entonces, en los ámbitos intelectuales, ustedes al utilizar vuestra inteligencia, vuestro intelecto, se adentran, se enmarcan en el ámbito de los intelectuales, de los y las intelectuales. Es decir, ustedes al construir un trabajo intelectual de historia, se transforman
aunque sigan siendo estudiantes, ¿cierto? Se transforman en intelectuales, ¿ya? Al hecho de, yo recién antes de empezar esta clase estuve leyendo el trabajo, el avance de Catalina y Jorge Tomás, ¿ya? Y me doy cuenta que es muy valioso lo que ustedes pueden realizar en este trabajo. En otras palabras, vuestros trabajos pueden ser de utilidad en el futuro, ¿ya? Pueden ser de utilidad en el futuro eh, para otras personas que se adentren en la historia reciente de Quillota. Por eso es muy importante que vuestro trabajo tenga las condiciones mínimas de formalidad, ¿cierto? Los títulos, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, ¿cierto? La edición, que es el arte de editar, ¿cierto? De dejar un texto que sea agradable a la vista, ¿cierto? Con las sangrías, los puntos, las comas, ¿cierto? Los párrafos. También sin dejar de mencionar, ¿cierto? Porque estamos avanzando hacia una educación integrativa, el ámbito, ¿cierto? De la ortografía, que siempre hay que cuidar. Y también la gramática y la sintaxis, ¿cierto? En otras palabras, ustedes tienen que, cuando vayan terminando y poniendo sus puntos finales a su texto, sería bueno que lo leyeran en voz alta para que se den cuenta si el trabajo tiene lógica, ¿cierto? Ya. Entonces, luego de esta pequeñísima introducción, les quiero comentar, y por favor después ahí pueden activar sus micrófonos, solamente sus micrófonos, eh, para escuchar sus comentarios. Yo lo que deseo, tengo el deseo de que vuestros trabajos, una vez que me lo entreguen, ¿cierto? Se transformen en un librito, ¿ya? En un librito que sea eh, historia reciente en la provincia o la ciudad de Quillota, ¿ya? Un subtítulo ahí, algunos trabajos del ramo Comprensión Histórica del Presente, año 2020, y en la portada, ¿cierto? Cada uno de los nombres de ustedes, nombre y apellido. ¿Por qué tengo este interés? Porque como ya les dije, este ramo no se va a hacer el próximo año. Entonces sería una manera de, de demostrar, ¿cierto? Eh, a la posteridad, digamos, el trabajo de investigación que ustedes levantaron, ¿ya? Eh, Escucho sus comentarios de esta última idea. Por favor, abran, dense el tiempo de hablar, ¿ya? Para que no hable solamente el profesor. Piense que en nuestra penúltima clase, después de esto ya no hay más de este trabajo, o sea, de este ramo, ¿ya? No va a existir la posibilidad de que nos volvamos a ver a una vuelta porque este ramo termina la próxima semana. Entonces, escucho sus comentarios y le respondo al tiro a Catalina. ¿Qué opinan de esto? Lo que acabo de decir. Sin miedo, adelante. Tal vez no me escucharon. Eh, dense el tiempo de hablar ahí por el micrófono, po, ¿ya? Ah, ya, ok, Josefa. Pero las personas que tengan el micrófono bueno, hable, porque a mí me da un poquito de pena que no hablen. No, el tema es que este ramo, Kiara, termina para todos, ¿ya? Eh, ahora, con este módulo, ¿ya? No hay más. De hecho, nosotros logramos abarcar cada una de las unidades de los planes y programas, lo logramos, ¿cierto?
Hicimos cada una de las unidades de aprendizaje, las fuimos haciendo, ¿ya? Así que el concepto de sujeto histórico, etcétera, lo que vimos en los otros módulos, lo vimos, ¿ya? Entonces, por eso no hay más. ¿Sí? Este ramo en los planes de programa tenía solamente 4 unidades, ¿ya? Y es la última unidad que yo la alargué para estos 2 módulos, porque, bueno, obviamente este ramo es en una situación normal, nosotros nos habríamos visto, eh, habríamos tenido más horas de trabajo en este puro ramo. Eh, ya, miren, de verdad que yo necesito tener de verdad que necesito tener sus opiniones respecto de esta última idea, porque si ustedes no me apoyan o están en contra, eh, digamos, no se puede hacer nada. Si ustedes están interesados de que sus trabajos, imagínense la posibilidad, no sé, pues, de que en 5 años más o en 10 años más alguien entre a la biblioteca y ahí donde está la parte de historia haya un librito donde hayan los trabajos como artículos de historia reciente de Quillota, con el fin de que sus descubrimientos, investigaciones, ¿cierto? Digo descubrimiento así porque en realidad la mayoría de las cosas están, digamos, ¿cierto? Pero la levantada de información de ustedes el día de mañana que pudiera estar en la biblioteca. Esto yo no lo he hablado con nadie, ni con el profe UTP, ni con el director, solamente lo estoy eh, mencionando ahora. Entonces, debido a que, como les digo, necesito su, su retroalimentación respecto a esto, o sea, saber si están de acuerdo o no, vamos a hacer ahora ya un ejercicio, ¿ya? Ustedes van a poner por el chat, no tiene nada que ver con el plebiscito, ¿ya? Es solamente de esta idea de hacer la posibilidad de hacer sus trabajos, reunirlos en un librito, el profesor, ¿cierto? En el horario libre que me va a quedar de que, porque como el ramo va a terminar, yo voy revisando sus trabajos, voy corrigiendo de repente ya una falta de ortografía, editándolo, que queden todos listos como para sacar una impresión, no sé de cuántos ejemplares, pero me interesa que quede en la biblioteca sus trabajos, ¿ya? De ahí la importancia a que sean trabajos de calidad, ¿ya? Eh, y también la importancia de las citas o fuentes de información. Recuerden que cuando ustedes citan o ponen la bibliografía final, el autor o autora debe ir su apellido en mayúscula o en versalitas, todo el apellido. Por ejemplo, ya, si es Montesinos, tiene que ser Montesinos en mayúscula o versalita, cada una de las letras, coma, Tania, entre paréntesis, la fecha que vendría siendo 2020 y luego el nombre de cómo se va a llamar el artículo o publicación. Entonces, claro, ese es el objetivo, ¿no? Buscar ahí un financiamiento. No es una publicación de 2000 ejemplares, sino que, no sé, 10 ejemplares que queden 2 en la biblioteca del colegio, que vayan 2 a la biblioteca municipal, ¿cierto? Eh, esta idea, les vuelvo a decir, no se me ocurrió hoy día, sino que la tengo hace rato ahí y ahora la estoy bajando. Y primero, antes de planteársela a los profesores, o sea, al jefe UTP y al director, directora, se lo estoy planteando a ustedes para ver si hay apoyo. Entonces, claro, uno para cada uno, ¿cierto? Para que esté ahí como un recuerdo, ¿cierto? Entonces, eh, ahora ya, ustedes por el chat van a poner, apruebo la idea del trabajo de que se transforme en un libro, rechazo. Si es necesario, pueden poner ahí su justificación. Apruebo, sí, porque me gustaría que lo viera mi hijo o mi hija en el futuro. Rechazo porque pienso que es muy engorroso y no estoy ni ahí. ¿Ya? Ahora ya tienen un minuto para votar, ¿ya? Y de esto pueden ahí justificar,
¿ya? Si quieren. Entonces yo voy a recoger acá la votación, ¿ya? Ahora mismo, y está su palabra. O sea, es vuestra opinión la que yo voy a hacer valer frente al director para que me apoye, ¿cierto? Y busquemos el financiamiento de publicar eh, estos trabajos de investigación en forma de un libro, ¿cierto? Para que este corpus de trabajo de investigación que ustedes han hecho, que me consta, porque he revisado sus avances y lo he dicho varias veces, como que espero con ansia leer sus trabajos, porque también aprendo y porque me encanta, ¿cierto? Ver cómo ustedes desarrollan su pensamiento, eh, quedaría en la biblioteca, ¿ya? Ya, entonces voten por favor y yo voy a recoger sus votaciones aquí en un cuadernito, ¿ya? Tienen que votar todos, sí, ¿ya? Entonces, la primera persona que votó es la Josefa, votó sí. La Catalina, Josefa Bugueño. Entonces, esta es una manera, y aunque créanme que no, no lo había pensado así, pero ahora me doy cuenta que también es una manera de motivarlo a usted a que, aunque sean, miren, me acaban de preguntar ahí cuál es la extensión mínima o máxima. Miren, yo he leído artículos en los cuales en 3, 5 páginas me queda pero completamente claro de que se trata de un súper buen artículo, ¿ya? Si el trabajo requiere mayor profundidad, se puede extender hasta las 15, 20 páginas, ¿ya? Entonces, cuando uno pone como una norma, aquí está que no, el video. Cuando uno pone como una norma uniforme eh, para todos, no, tampoco es como tan sensato, porque entiendo que alguien puede pensar que su trabajo está completo y terminado en 10 páginas y otro en 7, otro en 15, ¿ya? Como esto no es una tesis como se pide en la universidad, ¿cierto? Algo sensato, una extensión sensata, pensando también en la posible publicación, eh, serían promedio 10 páginas. Si usted hace 15 está bien, si hace 8 también está bien, ¿me entiende? Lo que importa es lo que está dentro de esas 8 o 10 páginas, ¿me entiende? Ya, estoy registrando acá sus votaciones. Entonces, Josefa Bugueño, Catalina Olivares, Ana León, Cata Troncoso. Sería bueno que queden los recuerdos. Cata Troncoso. Esto ya se va a transformar en un proyecto de ley, ¿me entienden? Yo después de esta votación, Quijara, me pongo me pongo las pilas, digamos, y voy a hacer lo posible para verlo materializado, ¿me entienden? Apruebo, es buena la idea. Además, igual con la Cata teníamos pensado seguir escribiendo en vacaciones. Qué genial. Así leí el trabajo, o sea, el correo que me envió la Cata. Después vamos a ir a vuestro... Por ejemplo, el trabajo de ustedes dos chiquillos, de verdad, lo que me mandaron recién son 7 páginas. Ustedes ya están ahí en un 70%, digamos, de su trabajo, o un 60%. Me refiero a que está bastante muy bueno, ¿ya? Y si usted les motiva esto y tienen pensado seguir escribiendo en vacaciones, pero me saco el sombrero, me pongo de pie para aplaudirles, porque significa que eh, están verdaderamente interesados en levantar trabajo de investigación, ¿ya? Y hoy en día, volvamos a la idea principal con la que empecé. Hay, hay sobresaturación de información,
¿ya? Entonces, bueno, estoy leyendo un libro muy bueno, ¿ya? Que me tiene así marcando ocupado, como se dice, y bueno, habla sobre la pandemia, ya se llama La verdad sobre la pandemia, es de una investigadora española que ha investigado sobre temas de el famoso Club Bilderberg, ¿ya? Y durante el siglo XX, bueno, voy a terminar la votación y le hablo de esto, ya, porque si no me disperso. Jorge Tomás Mellado, la Tania, José, Tania, la Yael Ramírez, Yael, Arandazú. Como le decía Cata, el mínimo no le puedo decir yo el mínimo, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez lo dejé antes en el LIRMI, porque la idea es que no me contradiga, ¿cierto? Pero no hay un límite, no hay un mínimo fijo, ¿ya? Yo creo que el mínimo mínimo pudieran ser 7 páginas, ¿ya? Mínimo de los mínimos, ¿ya? Eh, y el máximo, pongámoslo en 15, entre 7 y 15, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque como te expliqué antes, no, hay trabajos que en, en 7 páginas no se resuelven y hay trabajos que no justifican realizarlo en 20 páginas, ¿ya? Sí, sí, lleva portada, ¿ya? Porque eso igual le otorga una, una, un, un un plus estético y de orden. Lleva portada y lleva página de fuente de información, ¿ya? Por eso, Josefa, el mínimo dejémoslo. Ya, pero por eso, pues mira, si tu trabajo está, miren, les quiero decir algo, ¿ya? Espero que lo puedan comprender. Calidad no es lo mismo que cantidad, en ningún ámbito, ¿ya? Cantidad calidad nunca es lo mismo que cantidad. Por lo tanto, a mí lo que me interesa aquí es calidad, ¿ya? Si ustedes piensan que su trabajo en, en el caso de la Josefa, que dice que si continúa lo va a arruinar, bueno, hay que ver que si en 3 páginas lo logra, ¿ya? Yo le pediría que el mínimo fuera 7. Si ya no haya que escribir más, ya bueno, 6, ok, 5. Pero entiendan que calidad no es lo mismo que cantidad. Yo establezco el mínimo de páginas en 7, el máximo 15. ¿Por qué? Porque como acabo de decir, no es una tesis universitaria, ¿ya? Ya, Arandazú, Golot. Ya, entonces tengo la votación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Hay alguien que no ha votado? A ver, Jorge Tomás. Fernando Díaz, usted no ha votado. Por último, vota abstención. Ya, es. Ya, ya. Estoy leyendo un libro, ya, que se llama, que igual tiene que ver con historia, obvio. Y aunque este ramo se llama Comprensión Histórica del Presente. ¿De cuál presente? De nuestro país. Estamos terminando en el presente de nuestra localidad, nuestra comunidad, con el fin de aportar para que nuestra comunidad tenga por objetivo, ¿cierto? Sea un mejor lugar para las personas que viven, es decir, para la comunidad, ¿ya? Esas son también las reflexiones que tenemos que tener en este trabajo, ¿ya? Vuelvo a decir, se llama Comprensión Histórica del Presente el ramo, y el último trabajo es Comprensión Histórica del Presente de nuestra comunidad, con el objetivo de hacer
mejor nuestra comunidad, ¿ya? Entonces es un fin también un poco altruista. Hay que decir que en la actualidad, ya en el... Jorge Tomás Mellado, ese. Ya, apruebo nomás. Ya, tenemos unanimidad. Hay que decir que el presente actual de nuestro país, que está inserto en el mercado de la economía mundial, ¿cierto? Hay una alegoría que está en filosofía. Se llama el mito de la caverna. Consiste en que lo que nosotros vemos, ¿ya? Las imágenes que nos llegan día y noche a través de los canales de televisión, la radio, el Instagram, el Facebook, TikTok, ¿cierto? Eh, son imágenes, ¿ya? Que vienen, por decirlo de un modo simple, codificadas, ¿ya? Están pensadas para provocar en la gran masa de la población una reacción. ¿Cuál? En este caso último, ¿cierto? Que estemos todos encerrados sin chistar, digamos, eh, sin cuestionar la realidad. Entonces, estas maneras, ¿ya? De manejar la comunicación, estoy compartiendo un poco, ¿cierto? Las páginas del libro que estoy leyendo, que se llama La verdad de la pandemia. Eh, este librito que está acá, para que alguien lo pueda anotar, ¿ya? Voy a anotar el título por el chat. Se lo recomiendo a cada uno de ustedes, ¿ya? Porque son personas que están en tercero o cuarto medio, merecen tener información. Cristina Martín Jiménez, la autora, y el título se llama La verdad de la pandemia. Lo que he leído hasta ahora, ya que he leído los primeros 3 capítulos, habla sobre de qué modo la teoría de la comunicación se desarrolló de manera brutal, o sea, de un modo nunca antes visto en el siglo XX, ¿ya? Hasta antes, en la antigüedad, ya los generales, los emperadores, los reyes, se hacían asesorar por los magos, los hechiceros, los que podían ver el futuro, los escribas, ¿ya? Los sacerdotes. Siempre ha existido una unión, siempre, entre el poder político y los que son los dueños de la palabra. ¿Quiénes son los dueños de la palabra en las diferentes culturas? Los que son capaces de crear imágenes simbólicas y proyectarlas al resto de la población de manera de lograr una cohesión, ¿cierto? Y de manera que el poder no sea cuestionado, ¿ya? Entonces, lo que ha pasado en el siglo anterior, que es el siglo XX, bueno, hubo 2 guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en el periodo llamado de entreguerras, tanto los países, eh, los países del fascismo, ¿ya? Digamos, la Alemania nazi, la Italia fascista, hicieron muchos avances respecto de la capacidad que tiene y tenía la comunicación para lograr impregnar, ¿ya? A la masa, a la gran masa de la población con imágenes cohesionadoras, ¿ya? Entonces, en la Italia fascista y en la Alemania nazi se hablaba de un duce, en la Italia, ¿cierto? Un duce, una patria, una idea, ¿ya? Una unificación de la gran masa de la población. En ese mismo periodo, ¿cierto? Luego de la Revolución Rusa de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el marxismo, el bolchevismo, hizo lo mismo, ¿ya? Se adentró en esta idea
de manejar los medios de comunicación de masas para que la masa adorara al gran secretario general, ¿cierto? El señor Stalin, y se pusiera la camiseta, digamos. Todos somos soviéticos, vamos por ahí. Bueno, en el otro lado del camino, ¿cierto? Estados Unidos, a través del cine, la radio y más tarde la televisión, pero principalmente la radio y el cine, hicieron lo mismo, ¿ya? Entonces hubo muchas investigaciones de teóricos de la comunicación que hicieron grandes descubrimientos. De qué manera la mente individual, podía eh, modificarse si se modificaba el mensaje. En otras palabras, lo que estoy tratando de que comprendan es que hoy en día lo que pensamos, lo que creemos, no es tanto una, una creación espontánea de uno. O sea, no es que uno llegó y luego de muchas reflexiones llegó a conclusiones y dice, bueno, yo creo en esto porque tuve muchas reflexiones, sino que lo más probable es que lo que uno piensa, lo que uno cree, es porque se nos ha bombardeado con ese mensaje una y otra vez, ¿ya? Entonces, hoy en día, eh, esa información, digamos, corre a raudales y muy rápido a través de nuestro celular, ¿ya? Cada vez que uno hace una compra por internet o revisa una página, incluyendo también eh, bueno, en realidad todo, ¿ya? Se nos, se nos bombardea con información, ¿cierto? Y en ¿cómo se llama? Eh, hay dos grandes, eh, ¿cómo se llama? Hay dos grandes paradigmas, ¿ya? Un paradigma es el paradigma de la Escuela de Chicago, ¿ya? La Universidad de Chicago, que fue fundada por el señor Rockefeller. El señor Rockefeller fue un gran industrial de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el ámbito del negocio del petróleo, ¿ya? Y él fue un multi-hipermillonario, o sea, el hombre más rico de su tiempo, porque eh, logró monopolizar eh, el negocio del petróleo en Estados Unidos, el negocio de los transportes de ferrocarriles en Estados Unidos. En otras palabras, era un hombre demasiado poderoso, ya que le hizo un gran daño a la democracia de Estados Unidos en su época. Fue investigado, de hecho lo obligaron a que disolviera alguna de sus empresas. Bueno, y para lavar su imagen pública, él se transformó en un filántropo y fundó la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago, digamos desde su fundación, partiendo por la ideología de su fundador, siempre ha estado como al servicio del gran capital, ¿ya? Y es por eso que a esa universidad, o más bien dicho, de esa universidad han salido ideologías tales como la ideología neoliberal, que antes de que se implementara en nuestro país era tan solo una teorización, ¿ya? Y fueron estudiantes, salió de la Universidad Católica acá de Santiago de Chile, a estudiar a la Universidad de Chicago, se trajeron esas teorizaciones y fue Chile el primer país del mundo en el cual esas teorizaciones se pusieron en la práctica. Bueno, está ese paradigma ya, el de la Universidad de Chicago, que se llama la sociología funcional, ¿ya? Se trataba de investigar a la sociedad para controlarla, manipularla, ¿ya? Manipular lo que la sociedad puede aspirar, ¿ya? Eh, de este modo, la propaganda, es decir, la publicidad, lo que uno ve, lo que uno cree que uno desea, pero en realidad es porque te inseminaron esa idea en tu cabecita, se transformó como en el norte de esta universidad. El otro, el otro, el otro polo, digamos,
es la llamada Escuela de Frankfurt, ¿ya? Una ciudad de Alemania, de la Universidad de Frankfurt. En esta universidad, en la época de, digamos, previa al nazismo y durante los primeros años del nazismo, algunos teóricos también de la lingüística, de la filosofía y de la comunicación desarrollaron el otro polo, ¿ya? Digamos, el polo influido también por el pensamiento marxista, ¿ya? Recordemos que en el pensamiento marxista se nos habla de una estructura, una gran estructura que es la estructura económica, ¿cierto? Y también se habla de una superestructura, que son todas las ideologías que le otorgan, digamos, vida espiritual a esa estructura económica gigante que existe. Dentro de esa superestructura ideológica está, por cierto, la religión, pero también el sistema jurídico, que siempre está a merced de este gran sistema. Bueno, los teóricos de la Escuela de Frankfurt desarrollaron el pensamiento eh, de que, por ejemplo, la cultura era modificable, ¿ya? Y que eran los ciudadanos, digamos, los obligados o encargados de modificar la cultura cuando se hacían conscientes y reflexivos. ¿Ok? Bueno, vino el nazismo y gran parte de estos teóricos, gran parte, no todos, pero gran parte eran judíos, ¿ya? Entonces tuvieron que salir arrancando del señor Adolfo Hitler y fueron a parar a Estados Unidos, ¿ya? Entonces fue en esta época en la cual, digamos, Estados Unidos logró tener en su seno intelectual los dos polos, ¿ya? La sociología y la filosofía y la lingüística al servicio del capital y su contraparte, su antítesis, ¿cierto? La sociología, digamos, con el pensamiento marxista que en su interior está el axioma de eh, la sociedad y las ideas son modificables cuando los ciudadanos comparten las ideas, ¿cierto? Y se proponen pensar un mundo mejor, ¿ya? Lamentablemente eh, muchos de estos pensadores llegaron a trabajar, digamos, al servicio de, estas, de esta Universidad de Chicago, ¿ya? Entre ellos, el más famoso, digamos, porque se dio como la vuelta a la chaqueta, fue el señor Herbert Marcuse, ¿ya? Para que alguna vez... Ya, entonces aquí yo voy a poner, eh, para que después, si les interesa... Ya, funciona. Ya. Hasta aquí nomás voy a llegar con esto porque si bien es un tema totalmente contingente, atingente y que ustedes deberán saber, ¿cierto?, de estas eh, ideologías que existen en toda la comunicación que nos llega, ¿ya? Ustedes también tienen, digamos, la sugerencia, la inquietud de que vayan descubriendo estas cositas, ¿ya? Vean que yo la edad que tengo y sigo aprendiendo de esto y hay mucha información que a nosotros no nos llega, ¿ya? Y no nos llega porque también es cierto que la escuela, el colegio y las universidades muchas veces están al servicio, digamos, de estas ideas hegemónicas, ¿ya? Que consisten en entregarle poquita información a la gente, ¿cierto? Para que se entretengan ahí con el fútbol, ¿cierto? Y otras cosas más, no sé, por las zapatillas, qué sé yo, siendo que por detrás hay muchas cosas que se tejen y que nosotros no sabemos. Quiero escuchar preguntas de sus trabajos. ¿Ya? Leí yo el trabajo que me entregó Catalina y Jorge Tomás, lo último que me enviaron, y bueno, los jóvenes hicieron una acotación de su investigación y resolvieron
eh, en vez de averiguar sobre cómo ha sido la organización popular en Quillota en los últimos 50 años, han decidido acotar, ¿cierto?, a cómo ha sido la organización popular en el periodo de la Unidad Popular y la dictadura, ¿ya? Es decir, hicieron algo muy sensato porque, o si no, el trabajo se les iba a extender mucho, ¿ya? Acaban de compartir de que tienen la intención de seguir investigando sobre estos temas, por lo tanto, el día de mañana, no sé, pues si entran, el día de mañana ustedes pueden seguir investigando y muchas veces hay una investigación que dura años, ¿ya? Eh, Está muy bien que hayan acotado su trabajo, ya porque eso les garantiza que yo no les diga, miren, en realidad ustedes hablaron, este era su título y no hablaron de esto, entonces eso bajaría la nota, por lo tanto, está bien. Eh, También me escribió la señorita, ¿fue Kiara o Arandazú? Que me habló sobre las tres posibilidades que tienen con Yael. Arandazú. Respecto de su correo, bueno, comparto para todos. Eh, Arandazú, ¿cierto? Con Yael Ramírez, ¿cierto? Están ahí, bueno, tienen la opción de hablar de la privatización del agua. La segunda posibilidad de investigación es acerca de la importancia que ha tenido el puente Aconcagua para conectar con Rautén, ¿ya? Y la tercera posibilidad que tienen es acerca de los monumentos que hay en la Plaza de Armas de Quillota, entiendo, y la importancia que se les ha quitado a través de los años. Ahí ya hay una hipótesis, es decir, ustedes sostienen que se le ha quitado importancia a los años, por lo tanto tendrían que justificar eso, ¿ya? Y los verdaderos significados, ¿ya? A modo personal, yo o sea, si me preguntan a mí, Arandazú y Yael, ¿qué me interesaría a mí? Se lo vuelvo a decir, a modo personal, debido a que en el ramo de educación ciudadana se hizo un trabajo acerca de identifique problemas en el territorio, ¿cierto? Entonces, el tema del agua a mí ya eh, me queda claro que existe ese tema, ¿cierto? Por lo tanto, me interesaría leer sobre el puente Aconcagua o bien acerca de los monumentos de la Plaza de Armas de Quillota. No sé de qué tema, no sé de cuál de los dos temas lo van a hacer, están aquí las dos, ¿cierto? Está Yael y Arandazú, por tanto, entre las dos se tienen que poner de acuerdo, pero miren, el tema de la tercera posibilidad de trabajo que ustedes proponen, ¿cierto? Los monumentos, ¿ya? Entiendo que es la Plaza de Armas, ¿cierto? Aquí dice Plaza Quillota, pero es la plaza central ¿se entiende? Mire, cuando usted habla de significados, ya se adentra en un tema difícil, peleagudo. No le estoy diciendo que no lo haga, pero eh, hablar sobre los significados que puede tener un monumento u otro significa que usted maneja, digamos, el corpus teórico de qué significa significado y qué significa simbolismo en el arte. Por tanto, es un trabajo, sería un trabajo, digamos, eh, que requeriría de un marco teórico bueno, ¿me entienden? Si hicieran el tema del puente, ahí usted estaría hablando ya lisa y llanamente de geografía histórica, ¿ya? En otro ramo, o sea, en otras clases yo he hablado de que existe la geografía y la geografía es como un punto y tiene muchas variantes, ¿ya?
Y una de las variantes es la unión, ya la intersección entre historia y geografía, ¿cierto? En el caso de que un lugar, una, una localidad, un lugar, ¿cierto? Tiene, a lo largo de su historia va variando su geografía. Por lo tanto, ahí usted entran lisa y llanamente en el campo de la geografía histórica y por lo tanto tendrían que incorporar mapas o planos de la ubicación de este puente y digamos, la importancia que ha tenido, digamos, no, no sé si han visto estos mapas de crecimiento urbano. Entonces se muestra, no sé, pues, cómo era Quillota en el año 1900, hasta dónde se extendía. Cómo era Quillota en el año 1950, hasta dónde se extendía lo urbano y hasta dónde llegaba lo rural. ¿Ya? Cómo era Quillota en el año 2000. ¿Ok? Yo, la verdad que en estos momentos ni siquiera, ni me acuerdo dónde está Rauten, ¿no? Ni cacho. Tendría que ir al internet ahora y buscarlo en el Google Maps. Por lo tanto, también me interesa ese tema, o sea, me interesaría que lo realizara. Pero le sugiero que el tema uno no lo haga porque eh, ya leí harto de eso en el otro ramo, entonces eh, ya me logré representar esas ideas, ¿ya? El tema 2 o el tema 3 está bueno, ¿ya? Si eligieran el tema 3 acerca de los monumentos, ahí ustedes tienen que también hablar sobre la idea de patrimonio cultural, ¿ya? Que, que también está implícito en ese trabajo. Entonces, patrimonio cultural, simbolismo o significado, ¿ya? De un objeto material, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Y por qué representa un patrimonio para la comunidad? ¿Por qué la comunidad se representa con eso? O tal vez no. Todo esto, ¿ya? Entiendo que eh, estamos en una época, por ejemplo, en la cual se echan al suelo imágenes, monumentos, que para la comunidad local a veces representa una ignominia, un insulto, ¿ya? Hemos visto en Estados Unidos ya cómo se echó abajo una imagen de uno de los antiguos esclavistas, ¿ya? En La Paz, capital de Bolivia, el monumento de Isabel la Católica y del señor Cristóbal Colón, el día de ayer, 12 de octubre, aparecieron totalmente transformados en su significado. No sé si se enteraron de eso, pero pueden buscar ahí en internet La Paz, 12 de octubre, Cristóbal Colón, Isabel la Católica, cómo terminó eso, ¿ya? En el caso de Cristóbal Colón, un monumento grande que hay en La Paz de Cristóbal Colón, lleno de pintura roja, simbol, simbolizando, eh, simbolizando la sangre derramada por los millones de indígenas asesinados, ¿ya? Una vez que han llegado los españoles, ¿ya? Con su cultura, su civilización que se impuso sobre las que ya existían acá. Y la Isabel la Católica transformada en una chola, ¿cierto? Con su atuendo típico del concepto chola, ¿cierto? Que también lo pudieran revisar. Entonces, el tema de los monumentos, aquí Arandazú y Yael está bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy en día pasa esto, pasa que se está revisando y cuestionando la tradición cultural que se nos ha legado, ¿ya? Leo. Sí, eso está muy amplio para hacer un trabajo en una semana o 2 semanas, ¿ya? Está muy amplio, ¿ya? Pudiera ser
el avance en un área de Quillota en los últimos 20 años y su proyección al futuro, ¿ya? Pero a través de los años es como, imagínense que hay un Roberto Silva Vigit, el fundador del diario El Observador, tiene una investigación de Quillota y creo que son más de, por lo menos son 2 volúmenes, así. Entonces, recuerden que lo que se propongan investigar lo pueden hacer, pero hay limitantes. La limitante del tiempo, limitante económica, en este caso la limitante de que no podemos ir a la biblioteca de Quillota. Entonces, hay que ser realistas, ¿ya? Circunscribir el trabajo a las posibilidades que tenemos ahora, ¿ya? ¿Algún ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto de vuestro trabajito? Ya nos va quedando poco, nos van quedando 2 semanas de trabajo real, ¿ya? El próximo martes 20 va a ser la última vez que nos reunimos y ahí ustedes ya tendrían que estar resolviendo las últimas preguntas. También les voy a tener la respuesta cómo me fue ahí con el director respecto de esta idea de trabajo, ¿ya? Ustedes por lo pronto tengan la intención de que se va a publicar, por lo tanto, esfuércense en hacer un trabajo que ustedes lo lean en 5 o 10 años más, o vuestros hijos, quién sabe, y sea un trabajo bueno, ¿ya? Yo me voy a hacer cargo ahí si es que hay falta de ortografía, ya, las comas, punto y coma, pero como editor, voy a ser profesor, el editor. Pero el grosso, ustedes lo van a hacer. Pregunta, comentario. Ana, Catalina, Tomás, Fernando. Don Fernando Díaz, ¿usted de qué va a ser el trabajo, amigo mío? Estimado. Bueno, la verdad que no somos amigos, pero le tengo estima igual, a pesar de que ni sé cómo es su cara porque la verdad que no la sé, pero dígame, ¿tiene pensado ya de qué va a ser el trabajo? Porque hasta ahora no he recibido, no lo tengo, no tengo claro, entonces por eso le pregunto. Si quieres después me puede escribir al correo, si tiene duda, don, don Fernando. Quedo ahí atento a sus preguntas, ¿ya? Tal vez si no las quiere hacer por aquí, me las hace el correo, yo lo puedo. No es que esté siendo ocupada, sino que las señoritas me preguntaron y no es que una idea sea ocupada, recuerden que la idea no ocupa espacio. Si usted quiere hacer sobre la privatización del agua en Quillota en los últimos tantos años, etcétera, es válido, es válido, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Solamente que las otras chiquillas, la Yael Colar Andazú, me dieron a elegir a mí entre 3 ideas y yo le dije, bueno, de privatización del agua ya he leído en los otros ramos, pero igual lo puede hacer, ¿ya? Ahora, si tiene otra idea, igual estaría bueno. Eh, Miren, ustedes saben, para don Fernando, ¿ya? Porque el tema de la privatización del agua tiene al tiro una arista que es la agricultura, ¿cierto? Entonces, algo que yo no sé ahora, ¿ya? No lo sé del todo, pero en la historia reciente de nuestro país, nosotros tenemos los hitos históricos que no hay ninguno de este curso, ¿ya? Que no puede saber. Las fechas del cuando empezó el gobierno Allende, cuándo fue el golpe de Estado, cuándo fue el plebiscito, para sacar a Pinochet, cuándo empezaron los gobiernos democráticos, ¿cierto? Decían, no son 30 pesos, son 30 años, entonces hay que calcular. ¿Cuáles son esos 30 años? Ya, desde 1990 hasta el 2020 son 30 años, ¿cierto? Ok, ya. Durante la dictadura militar se implementó el sistema económico que nos rige, que como dije de antes, empezó siendo un laboratorio social, un laboratorio, ¿ya? Y a ellos les funcionó.
hasta el 18 de octubre, en el cual la gente dijo, ya, basta, stop, se acabó, no queremos más esto. Ya, ok. Eh, entonces, en el gobierno del señor Salvador Allende, se intensificó un proceso que venía anterior, por eso es importante conocer el contexto histórico, la famosa reforma agraria. ¿Ya? La reforma agraria tenía por objetivo, entre otros más, porque tenía varios objetivos, tenía por objetivo que el campesinado pobre que vivía en un sistema llamado de inquilinaje tuviera acceso a la tierra y pudiera transformarse en agricultor, ¿cierto? Dependiendo ahí, porque, por ejemplo, empezó esto en el gobierno de don Jorge Alessandri, continuó bajo el gobierno de Eduardo Frei, entonces cada uno representó una ideología política económica diferente. En el gobierno de Allende se hablaba de las propiedades comunitarias, ¿ya? Se intensificó la reforma agraria, luego vino la dictadura militar y hubo un proceso de reacción inverso, o sea, se, se echó pie atrás a todo lo que se había avanzado respecto de esta posibilidad de que los campesinos tuvieran acceso a la tierra. Entonces, es ahí cuando se produce este entuerto, digamos, de la elaboración del Código de Aguas, que benefició a ciertamente a familias que hasta el día de hoy tienen mucho poder en Quillota, que yo no las conozco, pero ciertamente tienen ese poder porque tienen esa garantía que les da el Código de Aguas, ¿ya? Por ahí tendrían que elaborar una investigación o preguntas. Por ejemplo, la señorita Ana León que está investigando eso, o usted, don Fernando, si quisiera eso, ir ahí, digamos. ¿A quién benefició el Código de Agua en Quillota? ¿Qué relación tiene con el proceso de contrarreforma agraria que se produjo en la dictadura? ¿Cómo ha afectado esto desde esta época, la dictadura, hasta el día de hoy? Es válido, es válido. No, no está de más si que hubieran dos trabajos sobre este tema, o tres, ¿ya? ¿Alguna, alguna pregunta o comentario, jóvenes? Porque si no hay pregunta o comentario, ya nos vamos despidiendo. Me estoy pasando en la hora, así que por eso corto, si no yo estaría aquí hablando toda la tarde. Ya, está todo ok. Guardar. Ya, jóvenes, entonces, dejar de grabar.